Bueno, buenas tardes a todas y a todos aquí en Barcelona. Buenos días a muchos de los que nos estáis siguiendo online. Muchísimas gracias por vuestra presencia física y espiritual de algunas y algunos. Estamos muy contentas de estar aquí y de que esto pues, sea una realidad, ¿no? Que podamos reunirnos nuevamente. Yo voy a hacer un par de quizás de anuncios de la hoja parroquial. Uno de ellos es para los que estáis aquí en Barcelona, que si no habéis pasado junto a mi compañera Eva, que está allí, que va de rojo, muy identificable, que en algún descanso, en algún momento paséis con ella para que podamos registrar vuestra presencia aquí. Y para nuestras compañeras y compañeros online, deciros que vamos a estar pendientes del chat. Va a haber siempre alguien, una persona, que va a estar pendiente de lo que se pueda comentar ahí, recoger preguntas o inquietudes que pueda haber ahí, para que podamos notar vuestra presencia desde lejos. Y sin más, le voy a dejar la palabra a María Jesús Pinazo, médica, compañera ya desde hace muchos años, y un poco el alma de la organización de estas jornadas en esta ocasión. Así que no me entretengo más, que si no voy a dejar de poder hablar. María Jesús, adelante. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a la edición número 17 de las Jornadas Internacionales para la Enfermedad de Chagas. Me acerco al micro. Contaros, ¿sí? ¿Mejor? ¿Sí? Así. Vale. Es que no puedo estar más cerca, es que me lo voy a comer. A lo mejor la mascarilla, sí, a lo mejor si me alejo y me quito la mascarilla la cosa va mejor. Vale, un segundito nada más. Bueno, pues de nuevo, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Con mucha emoción de ver personas cerca en esta edición de la Jornada Chagas. El año pasado solo estábamos 4 personas en la sala y ahora estamos en una sala con 100 personas que no está completa. Tenemos limitaciones de aforo, pero muy felices de teneros a todos y a todas aquí. Muy felices también porque por primera vez este año las jornadas Chagas no solo se han abierto virtualmente y son en un horario en el que permite a todas las personas que están en América Latina participar de manera activa en ellas, sino que teníamos, y con un poco de pena decimos teníamos, una sede presencial en Tarija, en Bolivia, lo cual por primera vez en la historia de las jornadas Chagas se ha internacionalizado, no solo en presencia virtual, sino en presencia presencial. Ahora les vamos a contar cómo hemos resuelto este tema. Debido a la COVID, finalmente el espacio presencial en Tarija no ha podido ser posible, pero tenemos aquí un par de muy buenos representantes de la ciudad de Tarija y alguna sorpresilla más. En cuanto a la temática, decirles que este año nos hemos querido centrar en la respuesta de los sistemas de salud a la enfermedad de Chagas, porque la enfermedad de Chagas no es un problema de salud aislado, es un problema de salud que se integra en el contexto de del resto de los problemas de salud que hay en países donde esta infección o enfermedad afecta, que como ustedes saben son países bastante azotados por muchos problemas de salud. Y en estos 2 últimos años por la pandemia no ha sido fácil para las personas que tienen que manejar Chagas moverse en el ámbito de COVID, eso también lo vamos a ver. Y hoy tenemos la grandísima suerte de para la inauguración de estas jornadas tener a Leire, Pajín, que es la directora del Departamento de Desarrollo Global de ISGlobal, y una buenísima compañera. Le doy a ella la palabra y le agradezco su presencia con nosotros en la inauguración de estas jornadas. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya a todos y a todas, a quienes habéis podido acompañarnos desde Barcelona. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta ciudad que esperemos que puedan disfrutar. Y también bienvenidos a quienes nos recogen online. La verdad es que esta mañana decíamos, Javier, que 10 años de coalición ya eran un tiempo suficiente para hacer balance del inicio, ¿no? Balance de la misión o de los objetivos que nos planteamos hace 10 años en sumar nuestros esfuerzos y nuestras fuerzas para colocar en el corazón de la agenda de la salud global el Chagas, pues 17 años haciendo talleres de Chagas, lo que popularmente llamamos como el taller del Chagas, esa cita obligada anual que todos quienes trabajan con la enfermedad de Chagas tienen en sus agendas, son también un buen momento para hacer balance y sobre todo también
para programar juntos el futuro. En estos 3 últimos años hemos tenido que adaptar el formato como consecuencia de la pandemia y ha sido todo un reto hacerlo online 100% el año pasado, que tuvo una excelente organización, debo decir, pero que era todo un reto porque era la primera vez que lo hacíamos todo online y no era fácil mantener la atención, el nivel de participación que siempre quiere y requiere este taller, es decir, que todo el mundo tenga posibilidades de participar y de discutir. Y este año el nuevo reto era también mantener este modelo híbrido y permitir que tanto la gente que está en la sala como la gente que nos sigue a través de Internet pueda tener esas mismas oportunidades de discusión. Así que vamos a ver cómo funciona y para ello es muy importante, como decía Irene, también mantenerse muy atentos al chat para que todos los que nos siguen desde América Latina y los que estáis aquí podamos debatir y discutir. Como sabéis, todos los años este encuentro, como decía, de cita casi obligada, reúne a profesionales y a expertos desde diferentes disciplinas y creo que esto también lo hace muy característico, ¿no? Tenemos la oportunidad todos los años, como hemos visto también en la sesión de la Coalición, de analizar los avances y los últimos resultados de la investigación y de la ciencia en Chagas, al mismo tiempo que lo discutimos y lo ponemos en perspectiva con aquellos que trabajáis directamente en los programas de salud pública de los ministerios o de las instituciones públicas, con aquellos expertos y también aquellos trabajadores de salud pública. Por eso es importante esa mirada multidisciplinar, esa forma de abordar los retos de diagnóstico y de acceso desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y eso es también una característica muy importante para el taller. Para ISGlobal siempre es un placer tener la oportunidad de ser, digamos, los anfitriones. Para nosotros este es uno de los momentos más importantes del año, así que esperemos que este taller cumpla las expectativas que siempre ha tenido. Para acabar, deciros que la dinámica de este año, si habéis visto el programa, es una dinámica que pretende primero abrir una mirada regional desde la evaluación de esas nuevas herramientas que también hemos explicado al principio, ¿no? Que tienen que ver con la evaluación de impacto del Chagas que hoy tenemos disponible y que nos permiten conocer mucho mejor el impacto de la enfermedad. Después podremos ver y podréis compartir algunos de vosotros y de vosotras cuál ha sido la experiencia en cada uno de los países en estos 2 años especialmente difíciles como consecuencia de la pandemia y cómo la pandemia ha impactado claramente en nuestros sistemas de salud y, por tanto, también en aquellas enfermedades olvidadas, siempre complicadas de colocar en la agenda mucho más en un momento como este, ¿no? Es verdad que la pandemia nos ha ayudado, por una parte, a colocar en la agenda internacional la salud global. Es de estos momentos en los que se puede aprovechar, ¿no? para redoblar los esfuerzos de la importancia de los sistemas públicos de salud, de la importancia de la agenda global en salud, pero también es verdad que el impacto del COVID tiene un impacto muy claro en otras enfermedades como es el Chagas y por tanto conocer cómo se han gestionado las dificultades del acceso, de la diagnosis y el tratamiento va a ser muy importante y acabaremos también con una mirada regional desde OPS que siempre nos ayuda a tener esa foto también de toda la región. Por tanto, bienvenidos una vez más y éxitos en la jornada de hoy. Para acabar, deciros que, como decía María Jesús, este año queríamos haber tenido 2 sedes, bueno, 3, la virtual, la de Barcelona y la de Tarija, no ha sido posible, pero el rector de la Universidad Autónoma ha querido acompañarnos y afortunadamente las nuevas tecnologías hoy desde Tarija nos permiten, además de tener aquí a 2 compañeros de Tarija presentes, nos permiten escuchar al rector desde lejos, pero sentirle cerca. Así que vamos a poner un vídeo con su mensaje. Distinguidos organizadores y participantes de estas 17ª Jornadas de la enfermedad de Chagas. A nombre de la Universidad Juan Michel Saracho, queremos saludarles a todos ustedes y desearles éxitos en este encuentro científico en beneficio de toda la población afectada por este mal. Como universidad hubiéramos querido realizar este evento en la ciudad de Tarija de manera presencial, pero por situaciones que todos conocemos, lamentablemente no lo pudimos realizar. Un saludo especial a Adelante 2 por ser el que nos permite realizar este evento conjuntamente con otras instituciones y nuestra universidad. Les deseo éxitos en estas jornadas científicas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. No queremos cerrar esta bienvenida a todos ustedes sin dejar de agradecer a la Fundación Mundo Sano, que todos los años, desde hace pues casi los 17, si no son los 17, apoya la realización de estas jornadas internacionales, y este año al programa de la Unión Europea del NTD-2, a través de los cuales hemos tenido, y mañana les mostraremos la posibilidad de hacer un programa de formación triangular, de los cuales este taller forma parte parcial de una de sus actividades. Muchísimas gracias a todos y de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la conferencia inaugural, que la va a moderar Javier Sancho, que es de sobra conocido para quienes lleváis un ratito aquí en la sala y para los que no también. Él es el coordinador de la Coalición Chagas, aparte del periodista y de para mí, maestro de la comunicación. Así que nada, Javier, te dejo the floor is yours. Adelante. Gracias. Perdón por estar aquí de nuevo, decía. Solamente estaré muy brevemente para introducir y presentar, y además tener el honor de presentar a Joanna Pritchard. Joanna nos ha acompañado además en muchos momentos de la Coalición Global de Chagas, con una perspectiva de experta en temas de salud global. Ella es economista y también es especialista en antropología, formada en el Reino Unido, de donde es natal, en Escocia, en las tierras de Escocia creo que nació, si no recuerdo mal, y también formada en la Universidad de la Florida, en Miami. En el sureste de Estados Unidos ha trabajado durante muchos años en temas de desarrollo, salud comunitaria, educación, y también trabajó en la respuesta como parte de la ONU en el programa de respuesta a emergencia en Haití, y actualmente es directora adjunta del Centro de Apoyo a las Enfermedades Desatendidas en la Task Force de Estados Unidos. Joanna Pritchard is the Deputy Director of the NTD Support Center in the Task Force. Y además quiero resaltar que ella, porque tiene que ver con lo que nos va a presentar hoy, coordinó los esfuerzos de la United to Combat NTDs, una alianza público-privada que fomenta el apoyo en la hoja de ruta de la OMS para las enfermedades desatendidas. Ella coordinó el esfuerzo y el trabajo de lo que se llamaba el scorecard, que no tengo una traducción muy literal en español, pero es un cuadro de monitoreo de los avances en 10 enfermedades desatendidas, que la United to Combat ha venido realizando durante muchos años y que ahora es parte del trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud, porque está en manos del Departamento de Enfermedades Desatendidas de la OMS. So for me, it's a pleasure to introduce you, Joanna. Probably I have more to talk about you, but I think this is a short summary of your biopic. And thank you for joining us, and you have the word to present. Lo hará a través de una presentación grabada. Good afternoon. My name is Joanna Pritchard, and I'm the Associate Deputy Director at the NTD Support Center at the Task Force for Global Health in Atlanta, USA. Congratulations to everybody on the 17th Chagas Disease Workshop. It's a tremendous honor and delight to be able to speak with you. And I want to thank the organizers for their very kind invitation, and especially to Javier Sancho of the Chagas Coalition for his collaboration on this presentation. I'll be sharing a few exploratory ideas about monitoring and evaluation in Chagas disease to continue an important discussion that the Chagas Coalition has convened in recent months. So by way of an overview, I'll review the recent discussions, then provide a brief introduction to monitoring and evaluation frameworks, and finally
sketch out some preliminary thoughts about M&E for congenital Chagas in the context of the PAHO EMTCT Plus framework as an example for what might be done for each transmission route of Chagas disease. So, in late 2021, the Chagas Coalition convened discussions in collaboration with the Coalition for Operational Research in NTDs, core NTDs, to review the status of Chagas disease data management systems, present new Chagas data initiatives, and explore the development of a common framework approach for monitoring and evaluation of progress towards the regional and global targets for Chagas disease. To take this conversation a step further today, I'll sketch out some thoughts on what an M&E framework for congenital Chagas disease might entail. Why are we only looking at one transmission route? Well, as we'll see, an M&E framework is specific to an impact goal and the strategy for reaching it. So before we jump into congenital Chagas, let's briefly review the purpose of an M&E framework. Here are a few examples of M&E manuals and guides that have been developed to help track progress in various major global health programs in recent years. Let's briefly review the main functions of an M&E framework. First of all, it clearly presents the disease elimination strategy, emphasizing the details of the programmatic decision points and the data required for each decision. It also provides complete definitions of program indicators and the target values for each one. It describes how to collect, analyze, and disseminate the data. It serves as a global reference to standardize program implementation across countries. It also generates evidence from which programs can learn and adapt. It increases accountability for the resources invested in programs, and it increases the visibility of program successes and achievements. Finally, it makes progress tracking easier. Many of the components may already exist. The indicators have been defined, the protocols have been written, and so on and so forth, but they may be scattered across different websites or documents. It can be really useful to organize them into a single resource, which becomes a practical guide for program managers or data managers, or anyone involved in the program. So what is the analytical framework that underpins an M&E manual? Let's dive into the concepts that constitute the framework. Much of this is going to be familiar to anyone who's used a log frame for programmatic reporting. First of all, the health program is divided between implementation and results. This is why it's sometimes known as a results framework. It's then further divided into a 5-step causal pathway or chain. It begins with the inputs and processes required to set up the program, which correspond broadly to the building blocks of the health system, such as the workforce, information systems, financing, and so on. These inputs and processes generate program outputs, which are divided into access to services and the quality, safety, and efficiency of those services. These outputs generate outcomes defined as service coverage and risk factors and behaviors. These outcomes then generate the impacts that we are looking for in terms of population health and equity and social and financial risk protection. The M&E levels of analysis you see here foster a results-oriented approach. Measurement is needed at all levels. It ensures that we measure the effects on population health, not just the number of activities that we do. But if we only measure results and don't measure implementation as well, we can't pinpoint the causes of success and failure. If we aren't reaching the targets, we do need to know what are the gaps and bottlenecks upstream in the system that are blocking progress. It's also important to note that measurement can be both quantitative and qualitative. These are often complementary approaches. We find that some inputs and processes often lend themselves more to a qualitative measurement method than a quantitative one. So once this framework is set up, what other information needs to be included?
Well, the rest of the document is built on those levels of analysis. We need comprehensive indicator tables or a compendium that will include the standard indicator metadata, such as the definition, the unit of measurement, the data type, the method of calculation, and the rationale for collecting the data. We also need the descriptions of the data collection tools, the methods, and the sources. We need to describe the methods and mechanisms for analyzing and synthesizing data. Then we need to set out a plan for disseminating data and using it in terms of reporting, reviews, opportunities for programmatic decision-making, such as annual action plans, multi-year plans, operational research, learning, and adaptation. This figure shows all these components flowing down from the M&E levels of analysis, and it's taken from the M&E framework for the 2021 to 2030 NTD roadmap. Sometimes it's useful to see all of the components of the M&E system in one table, and this view is often used in global health M&E frameworks. So now let's turn to M&E for congenital Chagas disease, an important driver of new T. cruzi infections. We'll look at the EMTCT+ framework for elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis, hepatitis B, and Chagas disease. This is a very exciting and ambitious multi-disease elimination strategy launched by PAHO in 2017, which, as you know, has strong support from Chagas disease stakeholders. For today, we'll just focus on the congenital Chagas disease component of the strategy. So the framework, illustrated here from the PAHO document, presents interventions at different levels of the health system: pre-pregnancy, pregnancy and birth, and maternal health, infancy, and childhood. There are 3 lines of action: policy and service integration, intensify strategic information, and strengthen lab network and quality and supply chain management. The framework also reflects the strong commitment of PAHO and WHO to human rights, gender equality, and community engagement. This next view shows that the indicators that have been identified for all of the diseases, but we're highlighting the Chagas disease indicators in the framework. This includes 5 indicators for Chagas disease, 4 of them on programmatic objectives and 1 for impact. This next view puts the EMTCT+ strategy into the standard form of the M&E framework we were just looking at. This spotlights measurement, showing us what we're measuring using the lens of the M&E concepts. On the results side, the strategy identifies indicators to measure outcomes and impact. On the implementation side, we do see that the lines of action and the interventions at different levels are identified, but the document doesn't identify methods for measuring them. So looking at it this way, it presents the question, would it be useful to identify measurement methods for the implementation side as well as the results side? So let's think about what an M&E guide would contribute if we were to compile such a document for the Chagas component of EMTCT+. In terms of measuring results, we would gather together the essentials of measuring those quantitative indicators into a single manual: the definitions, data collection methods, sources, and calculation methods, and so on. We could also include sample tools in an annex, the assessment guides, checklists, protocols, and so on, so that they're all compiled together. On the implementation side, an M&E framework may also identify ways to measure those actions and interventions that are proposed in the strategy. And if so, it should also include any definitions, data collection methodology, sources, and so on. So M&E guidance like this could gather together additional details for program managers and data managers to make it easier to track progress and identify opportunities to course correct where needed. It could also share the
M&E successes and the best practices of those countries that are leading the way with data collection and reporting for this strategy. So how could an M&E guide go beyond measurement to also supporting decision-making and action? Well, let's take it level by level. At the country level, the M&E guide facilitates decision-making at those key points in the elimination strategy. For example, it can help clarify when to scale up interventions, when to assess impact, when to scale down, and so on, and what data are needed to make those decisions. It can also support analysis of data on inputs, processes, and outputs to learn and adapt in order to strengthen program implementation. At the regional or global level, it helps standardize implementation and results tracking across countries. And also, if it does help countries report more data, the generation of increased volumes of data from countries will also support regional and global decision-making. At all levels, developing M&E guides can help drive the development of data dissemination tools such as reports and online dashboards. It can also facilitate collaboration and coordination across stakeholders on the progress achieved and the actions that need to be prioritized to address challenges. So let's recap. What are the main functions of an M&E framework? So for each transmission route of Chagas disease, not just congenital Chagas, an M&E framework would present the disease elimination strategy and highlight the details of the programmatic decision points and the data required for each decision. It would provide complete definitions of program indicators and the target values for each one. It could describe how to collect, analyze, and disseminate the data, serve as a global reference to standardize program implementation across countries, generate evidence from which programs can learn and adapt, increase accountability for resources, and increase visibility of program successes. And finally, make progress tracking easier. As we've said, many of these components already exist in different places, but it can be really useful to organize them into a single resource document, which becomes a practical guide for program managers. Thanks very much. That's all I had for my slides. And I think now we're going to turn over and have some questions and answers and discussion. Thank you so much for listening today. Thank you so much, Joanna. Joanna is online right now and open to questions and comments about this very interesting monitoring and evaluation framework presented. No sé si hay, gracias Joanna por estar aquí con nosotros online y está ahora abierta a comentarios y preguntas sobre la iniciativa de monitoreo y evaluación. No sé si hay alguna pregunta en la sala ahora mismo o en el chat que quieran compartir. María Jesús, en el chat. Joanna, you hear us well? Yes, I do. Thanks, Javier. Perfect. Nice to meet you online. It's great to see you as well. Thanks so much for letting me join the meeting today. It's really a privilege to be with you. Thank you. I'm going to speak Spanish, English, trying to translate bilaterally, okay? Joanna nos ha acompañado este año en el trabajo de entender la iniciativa de monitoreo y evaluación de los progresos en Chagas. Va muy de la mano de la hoja de ruta de las enfermedades desatendidas y la idea es intentar, como muy bien ha presentado, intentar ayudar a los países a la mejor toma de decisiones en los avances hacia esos objetivos de eliminación planteados en las hojas de ruta. Entonces, este cuadro ya ha servido en otras enfermedades y ella ha utilizado el ejemplo del control materno-infantil propuesto en el EDMI Plus de la OPS. María Jesús. Sí, nos llega, no sé si...
Bueno, me escuchas igual, ¿no, Javier? Yo te escucho, pero no sé si... bueno, le puedo traducir igual y... Nos llega una pregunta desde Chile. La envía Andrea Varia, dice que nos hemos dado cuenta que existen una serie de barreras que impactan en la implementación de propuestas orientadas a Chagas. Barreras de acceso en la población migrante de salud, falta de información en torno a Chagas, de los equipos de salud, representaciones y significaciones en torno a Chagas y prejuicios en torno a las personas afectadas con Chagas. Prejuicios en torno a la población migrante también. La pregunta es, ¿cómo generar indicadores que se relacionen con la complejidad de implementación de la estrategia ETMI+, que son subjetivos, cualitativos y que impactan en la implementación de acciones a distintos niveles? ¿En serio? Andrea, step by step, ¿eh? Andrea, Javier te está amando. Thank you, Andrea, for your nice question. So, Joanna, it's a very good question, but very in-depth. And so I will try to do my best. So Andrea Varia from Chile, she was asking, or she was reflecting about the different barriers of access to Chagas disease that has to do with many, many different components. For instance, the prejudice to migrants with Chagas disease, and it is a small example of that. So, but the concrete question is, please say again. How to produce and generate, develop indicators aligned or related to the complexity of the implementation of the EMTCT initiative, taking into account that some of their components, some of its components are subjective. Do you understand my question? Because I'm not sure. I think so, yes. And thanks for translating. And I'm sorry that my Spanish is very old and I'm not confident enough to respond in Spanish. But thank you, Javier, for the translation. I will try to translate you into Spanish. Okay. Okay. So you can go ahead. Okay. So it's a great question, a really important one, and really it points to the need for, I think, if I understand it correctly, points to the need for operational research into the barriers to really understand what are the barriers and what strategies can work to overcome the barriers. And once a strategy to overcome some of those barriers about the prejudice and stigma and so on have been identified, then it's really important to track the implementation of those specific strategies. And the development of indicators, there are guidelines and guidance on how to make sure your indicators are robust, measurable, and so on. But I think it's very important to understand the linkage between the program research into the operations, the implementation, and then measuring. Well, if we've developed a strategy based on our research, we need to measure to what extent we're implementing that strategy, specific program actions that we need to take to really overcome those barriers to treatment, to screening, or whatever it is. I'm not sure if I answered the question, but let's give it a go. Okay, I think so, yeah. Joanna enfatiza sobre todo, y la clave para intentar responder a la pregunta, que es una pregunta muy importante y necesaria. Ella se disculpa porque su español está un poco oxidado, así que lo haré en inglés. Ella cree que la clave sería aquí la necesidad de observar la investigación operacional en la implementación de los programas, porque es ahí donde se pueden detectar las barreras mencionadas por Andrea y tratar de trazar en esa implementación
y ver dónde están dichas barreras, ¿no? Hay guías con indicadores establecidos que nos van a permitir entender cómo esas barreras están oponiéndose o no oponiéndose al avance de la implementación, pero desde luego todo empieza por la investigación operacional. Es ahí el momento donde realmente se tienen que trazar esos indicadores. No está segura si ha respondido a la pregunta. Quizá Andrea puede matizar un poco más, porque entre ella, yo y Lowe's in Translation estamos... No sé si Andrea tiene algún comentario más. Ok. ¿Hay otra pregunta? Sí, por favor. Hello, my name is Juan Carlos Gabaldón. I'm a PhD student from ISGlobal here in Barcelona. My question, first of all, thank you for the talk, Dr. Pritchard. My question is that this framework reminded me a similar one developed for measuring the effectiveness of programs to eradicate urogenital schistosomiasis in West Africa. But in that particular program, they use the prevalence of hematuria as a proxy for prevalence because it's difficult to have a serologic surveillance apparatus for schistosomiasis. So my question is, in the context of Chagas disease, where there are no rapid diagnostic tests and serological markers are usually different depending of the parasite's genotype, how feasible is to actually have like valid outcome data to at the current level we are without the developing of an RDT or a similar testing method? Thank you. Excuse me, Juan Carlos. Yes. Como ya creo que tienes acento sí. conocido, ¿puedes traducirte a ti mismo? Sí, sí, claro. Solo claro. brevemente. La pregunta sobre todo. Sí. Nada, que la pregunta es que el framework me recuerda a uno similar que existe para la evaluación de los programas de control de la esquistosomiasis en África Occidental. Y en ese programa en particular, una de las herramientas que usan para medir el outcome en los programas es la prevalencia de hematuria, porque es uno de los síntomas de la esquistosomiasis. Y es mucho más fácil medir hematuria que hacerle serología a todos los pacientes que necesitan para tener un outcome. Entonces, en un contexto como el de Chagas, donde no hay una prueba rápida y donde los marcadores serológicos cambian mucho según el contexto geográfico, ¿qué tan factible es obtener data real de la prevalencia de la enfermedad en los distintos puntos que hace falta para medir la eficacia de un programa sin que exista el desarrollo de una herramienta de diagnóstico rápido que esté ampliamente disponible? Muchas gracias. A que cuesta, a que vean. Sí, sí cuesta. So, thank you, Joanna. Can you answer the question? Yes, thanks very much for the question again. And yes, it is a tough question. And I mean, my sense is that in the absence of these types of tools is going to be extremely difficult. And WHO recently established a new working group because this problem is not unique to Chagas. A lot of the NTDs have serious deficiencies in their diagnostics tools, and it presents a very serious problem to trying to eliminate a disease. It's like operating without a roadmap, really, if you don't have an effective diagnostic tool. And so there is a very strong concerted effort at WHO currently to identify the diagnostics gaps across the NTDs. It's called the Diagnostic Technical Advisory Group, or DTAG, and they are going through systematically at the moment to develop an awareness, a landscape of the diagnostical gaps across the NTDs, and to systematically go through and try to develop a target product profile, or TPP, for that gap for each of the diseases, so that then the next step in terms of trying to create the appropriate tool, find the funding, find the manufacturer, and so on, just to get these products into the hands of program managers. And it does take some time, but there is a strong understanding, which was outlined in the NTD roadmap published in 2020, that
without diagnostics, the programs are really, like I said, they're sort of operating without a map of being able to know where you're going. So I would say, you know, maybe pushing on that, looking at trying to say, we don't have it now, but we need it. So let's push to have this product identified. Let's capture the requirements. What do we need? It needs to be field ready. It needs to be ready for people to use in the situations where the patients are, and just really push for actually filling that gap. Thank you so much. Thank you. Thank you. Muy brevemente, voy a resumir mucho por falta de tiempo. Joanna comenta precisamente a la pregunta de Juan Carlos que ha tocado un tema que precisamente no es único de Chagas y SIS, hay otras enfermedades que también tienen el mismo problema. Precisamente la hoja de ruta de la OMS que se marca los objetivos a 2030 ha enfatizado la necesidad de nuevos métodos de diagnóstico y acceso a esos nuevos métodos de diagnóstico, sin lo cual la hoja de ruta misma no funcionará. Se ha creado un grupo de trabajo, esto es la respuesta siempre típica, pero al menos se ha creado un grupo de trabajo y que busca precisamente enfatizar y estimular la financiación de nuevos métodos de diagnóstico. Es la clave, según ella, para que realmente el monitoreo precisamente de la hoja de ruta tenga sentido. Sin nuevos métodos de diagnóstico, sin métodos de diagnóstico aplicables en el terreno, no va a funcionar la hoja de ruta. Así que no está en marcha, pero está como uno de los objetivos fundamentales. Quiero matizar también, antes decía, Chagas no tiene diagnóstico rápido. Entendemos que sí hay métodos de diagnóstico rápido, pero no aplicados ni, digamos, extendidos como una práctica habitual, ¿no? Entiendo. Pero bueno, hay más expertos aquí de Chagas, pero sí es verdad que a ver los hilos, pero matización. Supongo que a lo que se refiere a Juan Carlos no es tanto un método de diagnóstico clásico. Hola, yo creo que a lo que se refería Juan Carlos no es tan a un método de diagnóstico clásico, en el que al fin y al cabo los test de diagnóstico rápidos que tenemos en Chagas en el fondo miden anticuerpos. Es como un ELISA pero más fácil. Sino que se refería a algún marcador, en este caso, en el caso de la esquistosomiasis clínico, que con su sola presencia y sin hacer análisis puede presumir de que hay unas personas o una población con un problema de esquistosomiasis y que a veces con el tratamiento esta clínica, esta hematuria desaparece, y esto no lo tenemos en Chagas. Damos un tratamiento, precisamente mi intervención anterior en la coalición, es decir, sí, damos un tratamiento, sabemos que la carga parasitaria disminuye, pero no sabemos si hemos erradicado el parásito en su totalidad. Y esto es lo que falta en Chagas, ¿no? Una herramienta que nos diga de forma clara qué es lo que está pasando ahí. Supongo que un poco iba por aquí, ¿no? Thank you, Joanna. We were discussing a little bit about the availability of rapid diagnosis for Chagas disease and the extent of it. But thank you so much for your presentation. I forgot to mention that you were leading the Trachoma Alliance, and you have seen how the monitoring and evaluation framework has worked in other diseases. And we keep the hope that this can guide and help to other diseases like Chagas disease to achieve the goals. Thank you so much for your presentation. Estaba agradeciendo a Joanna Pritchard por su intervención y ella estuvo trabajando en la alianza de Trachoma y también ha visto cómo el cuadro de monitoreo y evaluación ha ayudado a la mejor toma de decisiones y al logro de algunos objetivos en otras enfermedades desatendidas, y esperan desde la Task Force, pero también desde la OMS, que sirva para contribuir al avance en esos objetivos de eliminación. De aquí a 2030, que soñamos con la eliminación de Chagas como problema de salud pública.
Gracias. Thank you.